Durante décadas, César Costa no fue simplemente un cantante o actor, fue un fenómeno cultural, un emblema generacional, un símbolo viviente de una época dorada en la que México comenzaba a encontrarse a sí mismo a través de la música, el cine y la televisión. Su carisma traspasaba las pantallas, sus canciones marcaban etapas, y su sonrisa se convertía en refugio para millones. Su nombre, pronunciado con respeto, resonaba en las plazas, en los hogares, en los recuerdos de amores juveniles y tardes de radio. Era más que un artista, era parte del alma nacional. Pero detrás de ese ícono, de esa figura impecable que jamás parecía envejecer, se ocultaba una batalla feroz. Una que comenzó en silencio, como lo hacen los monstruos que eligen las sombras para crecer sin ser vistos. Un temblor leve en las manos, un olvido fugaz, una palabra que no llegaba a tiempo. César, que se conocía como nadie, supo desde el primer instante que algo no estaba bien. Al principio, lo atribuyó al estrés, a las giras, a los años. Nadie lo cuestionó. Su entorno lo comprendía como un hombre activo, exigente, siempre en movimiento. Pero la verdad se abría paso dentro de él como una grieta invisible, su cuerpo, que había acompañado su arte con tanto vigor, empezaba a fallarle. Y lo peor, lo más aterrador, no era el dolor físico, sino la sensación de estar perdiéndose a sí mismo, poco a poco. Una mañana gris, sin anunciar nada a nadie, acudió solo al neurólogo. No quería alarmar a su familia, ni dar lugar a especulaciones mediáticas. Necesitaba, enfrentar la verdad en privado. Y la verdad llegó como un mazazo al alma, degeneración neurológica progresiva, incurable. Un diagnóstico frío, demoledor, envuelto en palabras clínicas que no alcanzaban a contener la magnitud del golpe. A partir de ese día, cada segundo se volvió precioso, cada recuerdo una joya, cada canción una despedida disfrazada de melodía. Decidió guardar silencio. A su manera, comenzó un adiós invisible. Siguió apareciendo en eventos, aún con su porte elegante, su sonrisa intacta. Pero sus ojos, aquellos ojos que tantas veces habían iluminado la pantalla, ya no brillaban igual. En su intimidad, comenzó a alejarse lentamente de sus guitarras, de sus partituras, de los estudios de grabación. Cada despedida con sus instrumentos era un duelo silencioso. A un amigo íntimo, en una noche particularmente dolorosa, le confesó: «No me duele morir. Me duele no poder seguir cantando. No poder seguir siendo lo que soy». Las señales se volvieron evidentes. En su última aparición pública, ante un teatro repleto que lo ovacionó de pie, César subió al escenario con pasos lentos, ceremoniosos. La ovación se transformó en un silencio reverente. Cuando tomó el micrófono, su voz aún conservaba la entonación, pero la fuerza se había ido. Aún así, cantó. Cantó como si cada nota fuera un adiós, como si supiera que aquella sería la última vez. Y al final, alzando la mirada entre lágrimas, murmuró: «Gracias por no olvidarme». Ese suspiro partió el alma del auditorio. Fue su adiós sin decir adiós. Luego vino el retiro definitivo. César se encerró en su hogar, rodeado de los suyos. Allí, lejos de los reflectores, vivió sus últimos meses en un silencio que dolía. Cada mañana pedía que le pusieran sus discos antiguos. Cerraba los ojos y se dejaba llevar por aquellas melodías que alguna vez levantaron estadios y despertaron pasiones. Sus nietos, ajenos aún al peso de la leyenda que los observaba, jugaban a su alrededor, mientras él los miraba con ternura, como intentando capturar cada segundo con una memoria que ya se le escapaba entre los dedos. En esas horas calladas, los versos se volvían plegarias, las canciones recuerdos, y los silencios, poesía. Y entonces, en una madrugada cualquiera, sin ruido, sin aviso, César Costa cerró los ojos para siempre. Fue en su casa, en su cama, con su familia cerca. No hubo titulares escandalosos ni cámaras invadiendo su privacidad. La noticia se filtró en voz baja: «César Costa ha fallecido». Pero esa voz baja se convirtió en eco. Y ese eco en clamor. Las redes sociales estallaron. Los programas de televisión interrumpieron su transmisión. Las emisoras pusieron sus discos uno tras otro, en homenaje. Y en la Ciudad de México, ese día, el cielo se nubló. Y llovió. Como si el universo entero llorara su partida.
miles se congregaron frente al teatro donde tantas veces había brillado. No hubo velorio tradicional. Fue una vigilia popular, espontánea. Con velas, guitarras, pañuelos, flores. La gente cantaba sus canciones entre lágrimas. Porque César no era solo una celebridad, era un pedazo del corazón colectivo, un símbolo que unía generaciones. Pero lo más estremecedor ocurrió en la ceremonia privada que su familia organizó días después. En medio del silencio, se proyectó un vídeo inédito. Un testamento audiovisual que César había grabado semanas antes de su muerte. En él, con voz debilitada pero decidida, mirando directamente a la cámara, dijo: «Si están viendo esto, es que ya no estoy. Pero no quiero que me lloren. Quiero que me recuerden. No como el hombre enfermo que se fue, sino como el joven rebelde que alguna vez les cantó al amor, a la vida, a la esperanza. Yo no muero, porque la música nunca muere. Y mientras me canten, mientras me escuchen, seguiré aquí». Ese momento rompió a todos los presentes. La sala se llenó de aplausos. De sollozos. De amor. Desde entonces, murales con su rostro adornan barrios enteros. Escuelas llevan su nombre. Calles, plazas, auditorios. Su voz suena en las mañanas familiares, en las tardes de recuerdos, en las noches de nostalgia. Su legado no solo vive, late. La enfermedad logró apagar su cuerpo. Pero no pudo tocar su alma. No logró silenciar su esencia, ni borrar su historia. Porque César Costa no fue un hombre común. Fue un trovador de épocas, un cronista del amor, un embajador de la ternura. Y como todo lo eterno, nunca se fue del todo. Los días siguientes a su partida estuvieron marcados por un silencio denso, casi sagrado. En cada rincón del país, desde los barrios más humildes hasta las grandes avenidas de la capital, el eco de sus canciones parecía colarse entre las grietas del asfalto y las ventanas entreabiertas. No había rincón sin su presencia. Las estaciones de radio no dejaban de sonar con sus éxitos, y en cada hogar donde alguna vez se había cantado con él, una lágrima furtiva encontraba su camino. En los colegios, los profesores interrumpieron sus clases para hablar de él. No como parte de una lección obligatoria, sino como una necesidad emocional de compartir su historia. César Costa no fue solo un cantante, decían, fue un espejo de lo que fuimos y lo que aún queremos ser. En los patios, los niños aprendían sus letras como si fueran nuevas, como si el pasado hubiera decidido regresar, vestido de nostalgia y gratitud. En la televisión, los canales compitieron no por la primicia, sino por el homenaje más digno. Documentales, entrevistas antiguas, películas olvidadas. Todo fue rescatado, restaurado y presentado con reverencia. Era como si México entero, herido por su partida, buscara consuelo en las imágenes y sonidos que él había dejado. Mientras tanto, en la intimidad de su hogar, su familia vivía el duelo con una mezcla de dolor y orgullo. Su esposa, compañera de toda la vida, testigo silenciosa de sus triunfos y sus caídas, encontró en sus cajones cartas que nunca había leído. Notas escritas en noches de insomnio, pensamientos destinados a nadie más que a la eternidad. En una de ellas, César había dejado escrito: «Si alguna vez falto, no llores por mí. Cierra los ojos y escucha el silencio. En ese silencio, yo estaré cantando». Esas palabras se convirtieron en oración para muchos. Fueron impresas en camisetas, en pancartas, en camisetas que los fans portaban con el corazón en la mano. En su funeral, una niña de apenas 10 años se acercó al ataúd con una guitarra de juguete, y con voz temblorosa, entonó La historia de mi vida, una de sus canciones más emblemáticas. Nadie la interrumpió. Nadie quiso hablar. Solo escucharon, con el alma desgarrada, como la semilla que César había sembrado en generaciones pasadas brotaba ahora en los labios de los más pequeños. El presidente de la República, conmovido, decretó 3 días de luto nacional. Las banderas ondearon a media asta. Los noticieros hablaban de un antes y un después en la historia cultural del país. Porque con su muerte, no solo se fue un artista, se cerró un capítulo dorado de la historia mexicana. Un capítulo donde la música era refugio, donde las películas ofrecían esperanza, donde los ídolos eran de carne, hueso y alma. Y entonces llegó el día de su despedida final.
La carroza fúnebre, escoltada por motociclistas, recorrió lentamente las avenidas más emblemáticas de la ciudad. Miles de personas se alinearon en las aceras, arrojando flores, cantando, llorando. Algunos sostenían retratos viejos. Otros, simplemente se tomaban de las manos, como si el dolor compartido pudiera aliviarse entre abrazos anónimos. Al llegar al Panteón de Dolores, donde descansan las figuras más queridas de la patria, el cielo se tornó gris y una llovizna suave empezó a caer, como si incluso el cielo quisiera llorarlo. Al sepultar su cuerpo, no hubo discursos rimbombantes. Solo música. Su voz, grabada décadas atrás, inundó el camposanto con una melodía suave y eterna: no me olvides, amor. El país entero quedó suspendido en ese instante. Semanas después, una iniciativa ciudadana propuso cambiar el nombre de una plaza icónica por el de Plaza César Costa. El Congreso aprobó por unanimidad. Los murales comenzaron a multiplicarse en muros de ciudades, en pueblos pequeños donde apenas llegaba internet, pero donde su rostro era tan conocido como el de un miembro de la familia. Una estatua fue erigida frente al teatro de la ciudad. No lo muestra en su vejez, ni siquiera en su época de máximo esplendor. Lo muestra joven, con guitarra en mano, una sonrisa desafiante y la mirada puesta en el horizonte. Como si aún tuviera 1000 canciones por cantar. Y tal vez sí. Porque los grandes nunca mueren del todo. Se transforman. Se funden con el alma colectiva de un pueblo. Se convierten en símbolos, en susurros, en recuerdos imborrables. César Costa vive cada vez que alguien canta sin miedo. Vive cada vez que un artista joven decide soñar. Vive cada vez que el arte encuentra un corazón dispuesto a sentir. Hoy, su voz sigue cruzando fronteras. Sus películas se proyectan en festivales internacionales como testimonio de una época luminosa. Su legado es materia de estudio en universidades. Y sus letras siguen tocando corazones. Porque hubo una vez un hombre que decidió hacer del escenario su hogar, de la música su lenguaje, y del amor por su tierra, su bandera. Ese hombre se llamó César Costa. Y mientras el viento siga llevando canciones, mientras el alma mexicana palpite con ritmo y ternura, él estará allí. Invisible, inmortal, eterno. Durante décadas, César Costa fue el rostro amable de la música mexicana, el símbolo de una juventud eterna que jamás parecía desvanecerse. Pero detrás de los escenarios, detrás de las luces y de las sonrisas para el público, se escondía un dolor que se fue profundizando con el paso de los años. La imagen de galán que conquistaba corazones era solo una frágil máscara detrás de la cual se escondía un alma herida, un corazón solitario, consumido por la tristeza que lo envolvía en silencio. En los últimos años de su vida, César se fue alejando poco a poco del mundo. Aquellos que lo conocieron íntimamente hablaban de un hombre melancólico, ensimismado, casi invisible. La fama que alguna vez lo acompañó con estruendo se transformó en eco lejano, y en su lugar quedó una soledad devastadora. El tiempo había hecho su trabajo, pero el verdadero deterioro no vino con la edad, sino con la sensación de vacío que lo atormentaba desde lo más hondo. Su familia, que alguna vez fue su ancla y su refugio, se había desdibujado con el tiempo. Las tensiones silenciosas, las palabras no dichas, los abrazos que nunca llegaron, comenzaron a construir un muro invisible entre César y los suyos. Aunque tuvo hijos y fue un hombre presente en la vida pública, en su fuero interno se sentía abandonado. El hogar, ese espacio que debería ser de amor y consuelo, se convirtió en un sitio de silencios incómodos, de miradas evasivas. La distancia emocional con sus seres queridos lo marcó más que cualquier crítica del medio artístico. Fue esa grieta afectiva, ese abismo entre él y su familia, lo que comenzó a roer su espíritu día tras día. A medida que los años avanzaban, su salud empezó a resquebrajarse de forma alarmante. Al principio fueron síntomas vagos, fatiga constante, pérdida de apetito, dolores inexplicables. Pero César, como muchos hombres de su generación, los ignoró. Se decía a sí mismo que era el cansancio, que necesitaba dormir más, que la nostalgia no podía enfermar el cuerpo. Pero lo hacía. Y lo hizo. Cuando finalmente aceptó hacerse estudios, el diagnóstico cayó como un martillo, una enfermedad degenerativa, cruel y silenciosa, que ya había avanzado demasiado. Los médicos fueron claros, aunque compasivos. El tiempo era limitado, las opciones pocas, y la batalla sería dura.
César guardó el secreto durante meses. No quiso preocupar a nadie, ni siquiera a aquellos que aún lo rodeaban. Pero por dentro, el miedo lo devoraba. Miedo a la dependencia, al dolor físico, pero sobre todo a morir sin haber sanado las heridas del alma, sin haber dicho aquello que por orgullo o vergüenza jamás expresó. En sus últimos días, las visitas eran escasas. Algunos colegas pasaban a verlo, con ojos brillosos que disimulaban el shock de ver al ídolo tan debilitado. Pero su mirada seguía cargada de nobleza, aunque más triste que nunca. Dicen que pasaba largas horas mirando al vacío, repasando memorias como si fueran viejas películas. Recordaba los escenarios, los aplausos, pero también los silencios en la mesa del comedor, las veces que quiso abrazar y no lo hizo, las llamadas que nunca devolvió, las cartas que no se atrevió a escribir. No hubo un adiós mediático, ni homenajes en vida con fanfarrias. Su partida fue tan silenciosa como su dolor. Murió en calma, sí, pero también con una tristeza honda, de esas que se acomodan en el pecho como piedra y nunca se van. Algunos medios anunciaron su fallecimiento con titulares sobrios, pero pocos supieron el verdadero peso de su sufrimiento. No fue solo la enfermedad lo que lo consumió, fue la acumulación de todo lo que no pudo sanar, la familia rota, el amor que se desdibujó, los sueños que dejó atrás por complacer a otros. Hoy, quienes lo recuerdan, lo hacen con cariño y respeto. Pero también con una mezcla de remordimiento y nostalgia. Porque César Costa no fue solo una estrella de la música, fue un hombre que amó profundamente, que deseó ser amado de vuelta con la misma intensidad, pero que terminó sus días con más preguntas que respuestas, más silencios que palabras. Su historia es la de muchos, la del hombre que sonríe por fuera pero llora por dentro, la del padre que quiso hacer lo correcto pero no siempre supo cómo, la del artista que dio todo a su público, mientras su corazón se iba apagando lentamente, como una vela olvidada en una habitación vacía. Y aunque ya no esté entre nosotros, su legado permanece, teñido no solo de canciones, sino también de esa tristeza profunda que lo acompañó hasta el final. C'è una storia che non dovrebbe mai essere dimenticata. Non solo per l'eredità artistica ce l'astia, ma per il dolore silenzioso che porta con sé, per le lacrime versate lontano dai riflettori, per i sospiri nascosti dietro ogni sorriso offerto al pubblico. E la storia di César Costa, il cantante ci ha fatto sognare generazioni con la sua voce dolce e il suo volto sereno, ma ci ha conosciuto un finale di vita segnato da una profonda solitudine e da una malattia spietata. Una storia che oggi sei invita a guardarsi l'une l'altro con più empatia, più amore, più umanità. César non è morto solo a causa della malattia. Sì, che il male incurabile che gli ha tolto lentamente le forze ha avuto un ruolo crudele e determinante. Ma prima ancora, era stato il silenzio a consumarlo. Il silenzio tra lui e alcune persone che, il silenzio delle parole mai dette, degli abbracci mancati, dei perdoni non pronunziati. Era il dolore per una famiglia che si era allontanata nel tempo, per i legami spezzati dalla vita o dall'incomprensione. Che il dolore, invisibile agli occhi del mondo, era il più devastante. Per questo oggi, nel ricordare César Costa, non possiamo limitarci a piangerlo. Dobbiamo soprattutto imparare da lui. Dobbiamo guardarci dentro e chiederci quanti César vivono accanto a noi. Quante persone ci amiamo stanno soffrendo in silenzio, senza che ce ne accorgiamo? Quanti parenti abbiamo smesso di chiamare? Quanti amici stiamo perdendo lentamente, giorno dopo giorno, perché siamo troppo presi dalla fretta, dai orgoglio, dalla paura? César sei lastia un messaggio potente, inciso nel suo stesso destino, amatevi. Non aspettate il momento giusto per dire mi manchi, ti voglio bene, perdonami. Il momento giusto è adesso. Ogni giorno può essere l'ultimo per qualcuno che amiamo. E ogni giorno che passa senza amore è un giorno sprecato. La malattia lo ha reso fragile, il corpo si è piegato, la voce si è spenta. Ma ciò che faceva più male a César era la distanza emotiva. Lui ci aveva donato emozioni a milioni di persone, ci aveva messo il cuore in ogni canzone, non trovava più quella stessa intensità nei rapporti intimi. Sentiva il gelo dell'indifferenza, del tempo che si allunga tra due parole, dei giorni che scorrono senza una carezza. Oggi più che mai, in un mondo frenetico e disattento, il dolore di César Costa deve scuotersi. Non per alimentare la tristezza, ma per risvegliare la nostra coscienza. Dobbiamo essere più presenti nella vita degli altri.
dobbiamo imparare ad ascoltare davvero, a guardare negli occhi, a capire ciò che non viene detto. La sofferenza non sempre grida. Spesso sussurra, si nasconde, si traveste da normalità. Eppure, ci sa osservare con il cuore può coglierla. Non aspettiamo di perdere qualcuno per rendersi conto del suo valore. Non aspettiamo che la malattia ci costringa a riflettere su ciò che è importante. Facciamolo adesso, mentre abbiamo ancora il dono del tempo, degli parole, degli abbracci. César Costa avrebbe voluto questo. Che la sua morte non fosse solo un momento di lutto, ma un risveglio collettivo. Un invito a essere migliori, più teneri, più veri. Che si potesse trasformare il dolore in luce, il rimpianto in azione, la solitudine in presenza. Nel suo nome, tendiamo una mano a chi è solo. Riallacciamo i rapporti spezzati. Diciamo tutto ciò che abbiamo nel cuore, prima che sia troppo tardi. Perché nessuno merita di spegnersi nel silenzio, come è accaduto a lui. E perché ogni vita, anche che già ci sembra lontana, può essere salvata da un semplice gesto di amore. Oggi, più che mai, amiamoci. Per César. Per noi stessi. Perché l'amore è l'unico rimedio contro la malattia dell'anima. En muros antes anónimos que hoy vibran con colores y memorias. La figura de César Costa, con su eterna sonrisa y su guitarra al pecho, se convirtió en faro para las nuevas generaciones, en símbolo imperecedero de la belleza que puede alcanzar un alma dedicada al arte. A pesar del paso de los días, su presencia no se ha desvanecido. Al contrario, parece haber tomado nuevas formas, en una canción que aparece de repente en la radio, en un niño que tararea sin saber de dónde ha salido la melodía, en una madre que canta para dormir a su hijo con las letras de ayer. César vive ahí, en cada rincón del corazón colectivo. Y ahora, mientras recordamos su historia, no con lágrimas, sino con una reverencia emocionada, entendemos que César Costa no se fue, simplemente cambió de escenario. Ya no necesita reflectores, ni cámaras, ni estudios de grabación. Ahora canta desde el viento, desde el alma de su pueblo. Porque su voz, como él mismo lo dijo, no puede morir mientras haya alguien que la escuche. Querido espectador, si estas palabras tocaron tu corazón, si alguna vez cantaste con César o si simplemente sientes que su historia merece ser contada una vez más, te invitamos a que nos ayudes a mantener viva su memoria. Destellos, suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias conmovedoras como esta, llenas de verdad, nostalgia y humanidad. Campana, activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos contenidos. Corazón Rojo, comparte este vídeo con quienes también lo recuerdan, con quienes crecieron con sus canciones, con quienes todavía creen en la magia de los artistas que dejan huella. César Costa vive, mientras nosotros lo recordemos. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.